Esta es la historia de la devoción a la Virgen de Guadalupe, patrona de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz, que comenzó hace muchos años, a mediados del 1700, cuando la ciudad tenía muy pocas casas y apenas algunas callecitas de tierra. En un gran terreno, cerca de la Laguna Grande, que hoy conocemos como Laguna Setúbal, vivía la familia González de Setúbal. Ellos ofrecieron sus tierras para construir un oratorio en honor a la Virgen María. Allí los fieles se juntaban a rezar y pedían protección contra las plagas, las enfermedades y los problemas con los aborígenes que habitaban muy cerca de la zona. En esa misma época, en una iglesia de la ciudad de Santa Fe, vivían los padres mercedarios, quienes tenían devoción por la Virgen de la Merced. Un día, el padre Miguel Sánchez, sacerdote de esa congregación, encontró en un libro del convento una estampa de la Virgen de Guadalupe de México, aquella que se apareció a Juan Diego con un ramo de rosas en el monte Tepeyac. El padre Miguel tomó la estampa en sus manos con mucha emoción y enseguida pensó que sería muy lindo enmarcarla para hacerla conocer. Salió apurado del convento y se encontró con una humilde mujer que vendía adornos en la calle. Casualmente llevaba un hermoso marco de madera y se lo ofreció. Cuando el padre Miguel acercó la estampa de la Virgen al cuadro, ¡qué gran sorpresa! Ambos tenían la misma medida. Parecía que el marco había buscado milagrosamente la imagen. El cuadro quedó tan hermoso que el padre Miguel empezó a pensar dónde colocarlo para que todos lo vieran. Pensó y pensó, hasta que se le ocurrió entregarlo a la familia Setúbal para que lo pusieran en su oratorio. Pero la pequeña construcción se había deteriorado mucho. Para cuidarla, mejorarla y darle una hermosa casa al cuadro de la Virgen, la familia Setúbal convocó a Francisco Javier de la Rosa, un terciario franciscano algo extraño, ermitaño, que vivía solo y dedicado a la oración. Francisco Javier era considerado un hombre de bien por los vecinos. Aceptó el encargo que se le hizo y se quedó a vivir en el oratorio para arreglarlo. Él sabía hacer muchas cosas. Le gustaba pintar, escribir, cuidar las plantas, hacer trabajos de carpintería y casualmente sabía también fabricar campanas y cencerros para las iglesias. Pero al ver el oratorio tan abandonado, consideró que lo mejor sería hacer una capilla nueva. Y así puso manos a la obra para empezar a construirlo. Con mucho entusiasmo preparó planos, ladrillos y baldosas para el piso. La nueva capilla se empezó a levantar el 4 de octubre de 1779. Y no fue por casualidad. Ese día celebramos la festividad de San Francisco de Asís. Javier de la Rosa era terciario franciscano y muy devoto del santo. Por eso eligió esa fecha para iniciar la edificación. El trabajo no era nada fácil. Había tanto que hacer. Los vecinos querían mucho a Francisco Javier. Lo visitaban, lo alentaban y lo consideraban un santo. Además de edificar paredes, techos, pisos y columnas, él construyó un altar de madera con adornos dorados. Una obra preciosa que lamentablemente se destruyó en un incendio accidental en 1913. Muchas oraciones a María hicieron los vecinos y el mismo Francisco Javier mientras se construía la capilla a lo largo de varios meses. Y cuando en 1780 estuvo al fin terminada, todos se sintieron muy agradecidos y felices.
Al cabo de un tiempo, Javier de la Rosa se fue de viaje a otros lugares para fabricar campanas. La tradición dice que a Curuzucuatiá, Corrientes, pero también se cree que llegó hasta Asunción del Paraguay. En uno de esos viajes, Francisco murió. No conocemos el lugar exacto ni la fecha, pero lo recordamos siempre muy agradecidos por su trabajo y entrega. Hoy, en su honor, la calle que pasa frente a la basílica lleva su nombre, Francisco Javier de la Rosa. Sin un guardián cuidador, la capilla quedó prácticamente abandonada. Pero a pesar de todo, la devoción a la Virgen de Guadalupe siguió creciendo con la ayuda especial del brigadier general Estanislao López, gobernador de la provincia. Con el tiempo, la casa de María de Guadalupe fue sumando más y más fieles, oraciones, benefactores, donaciones oficiales y particulares para mantener y agrandar el edificio. Los primeros sacerdotes que llegaron al lugar atendían a los colonos y animaban a la devoción de la Virgen. En 1825 se plantaron 2 palmeras al frente de la capilla. Fueron muy famosas. Una de ellas se secó a causa de las hormigas, pero la otra creció y creció hasta que fue derribada por una tormenta en 1983. Vivió más de 100 años custodiando a la Virgen. En 1880, el cuadro con la imagen de la Virgen que había encontrado el padre Sánchez fue reemplazado por la estatuilla de madera que hoy vemos en el camarín. La fiesta de Guadalupe se celebraba en verano con una gran peregrinación que se volvió tradición. Grandes, chicos, abuelos y familias enteras llegaban desde lejos, como podían, a saludar a María en su día. Pero el calor y los caminos polvorientos complicaban mucho la celebración. Por eso, Monseñor José María Gelabert y Crespo solicitó al Vaticano trasladar la fecha de la fiesta al tercer domingo de Pascua. Y así fue todo mejor. En otoño no hacía tanto calor y los fieles podían llegar caminando en procesión, dispuestos a participar de la celebración de la misa y del sacramento de la reconciliación al menos una vez al año. En 1898, la diócesis de Santa Fe, creada un año antes, tuvo su primer obispo, Monseñor Juan Agustín Boneo. Y en un encuentro con el Papa León XIII, le pidió que designara a la Virgen de Guadalupe como patrona de la diócesis. Así, el 14 de octubre de 1900, se realizó la primera peregrinación diocesana para proclamar a la Virgencita de Guadalupe patrona de la diócesis de Santa Fe. El amor a la Virgen era cada vez más grande y la capilla construida por Francisco Javier quedó demasiado pequeña. Entonces el obispo Boneo propuso la construcción de un nuevo templo, digno y grandioso para María. La piedra fundamental se colocó el 8 de mayo de 1904. Al año siguiente, la antigua capilla construida por Francisco Javier de la Rosa fue demolida para empezar a edificar la nueva iglesia. La obra demandó 6 años de trabajo. Los vecinos y fieles devotos de la región colaboraron donando dinero y materiales. El nuevo templo fue inaugurado el 8 de mayo de 1910 con la fiesta y peregrinación de la Virgen. Y años después se convirtió en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El 22 de abril de 1928,
por pedido de Monseñor Boneo, se celebró la coronación pontificia de María de Guadalupe en honor a los milagros otorgados al pueblo peregrino. La devoción siguió creciendo y en 1954 el Vaticano concedió al santuario la dignidad de basílica. Y así fue como la Virgen de Guadalupe llegó a tener su hermosa iglesia. Un cofre de luz que cobija la fe y la devoción depositada por los feligreses al pie del altar. La fiesta de Guadalupe y todas sus peregrinaciones, de los niños, de los taxistas, de los discapacitados y enfermos, de los ciclistas y deportistas, de los jóvenes, el festival folclórico y las tradiciones religiosas son apenas algunas de las miles de manifestaciones y agradecimientos a la Virgen María. Porque el amor de nuestra Madre de Guadalupe es infinito, no se acaba nunca. Y hoy nos toca a nosotros cuidarlo, compartirlo y hacerlo conocer.